El día de hoy hablaremos sobre el apagón que hubo en Europa y también haremos una crítica a cómo la religión se ha convertido en un negocio multimillonario. Adicional, lo complementaremos con las cifras que decidió mostrar Amazon y analizaremos algunos capítulos de Black Mirror. Así que comencemos. Bueno, ¿cómo estás, compañera? ¿Qué tal tu semana? Bien, bien en lo que cabe, bueno, hubo ahí alguna que otra cosita, nada del trabajo, más personal, pero bueno, ¿qué Bueno, tal la tuya? también se sintió rara porque como el jueves aquí en Colombia fue festivo, se siente como que uno trabaja, pero no trabaja, es algo extraño. Y pues fue una semana bastante movida en varios aspectos, pero uno de los que más quiero resaltar acá fue el tema del apagón en Europa, porque dio una discusión bastante grande de la que hablar, aparte obviamente de los memes y los chistes que salieron de cómo para ellos fue un evento extraordinario y para Latinoamérica era como el pan de cada día. Pero me pareció interesante era ver sobre todo cómo la mayoría de las personas allá entraron fue en un pánico total y lo extrapolaron a decir que era el fin del mundo, que estaba asociado con la muerte del Papa, que definitivamente como que eran las señales que ellos necesitaban para saber que se estaba acercando el apocalipsis. De hecho, salió una señora, no sé si viste el video, que aparece gritando, pero desesperada en la mitad de una plaza y uno dice como, ¿por qué se dejan desbordar tanto si fue un apagón de, creo que fue, no me acuerdo, un par de horas, creo, o menos? Fueron 6 horas, de hecho la vi. Yo no sé si tú también creas, pues con las burlas y los memes que hizo Latinoamérica a España, si de verdad acá tenemos normalizado ese tipo de cosas. No sé tú qué piensas por ahí. Yo creo que puede estar más normalizado en ciertas regiones del país, pero me Ujú. atrevería a decir que la mayoría de personas ya no lo tiene tan normalizado. O sea, sí, hace unos años, ya casi una década más o menos, sí era un poco el pan de cada día, sobre todo porque hubo también su época de racionamientos, pero siento que no tanto, o sea, de una u otra forma ya en Latinoamérica pues hay un servicio bastante estable de luz, pero pues sí me refiero a zonas como el Caribe, donde sí tienen este tipo de problemas. De hecho, aquí en Colombia sigue habiendo como esa batalla entre las empresas que intentan manejar el sistema de luz allá, que no han dado con el chiste, que definitivamente sigue siendo una locura, pero pues llevarlo al punto de decir que para nosotros es como normal, que durante el día siempre pasa algo así, pues no, creo que ya ahí sí hay una exageración, no sé tú cómo lo ves. Sí, yo también, o sea, como que entiendo por qué Latinoamérica hizo bullying, porque pues no hizo tampoco a ningún país ni ciudad latina, pues tampoco actuar de esa forma. Y aún Sí, así, cuando no están acostumbrados a que se vaya la luz. Cuando la luz, bueno, se ha ido, pues en realidad la gente también siento que, bueno, pues actúa muy normal y la aprovecha el vida tiempo sigue. para hacer otras cosas, ¿sabes? Sí, Tampoco lo hace así como España, entonces también entiendo por qué fue la burla. Yo tengo que decir que me quedé muy en los memes, no sé qué pasó, no sé si el gobierno dio alguna explicación de por qué sucedió lo del apagón en España, porque sí me quedé en el lado superficial y me reí con cada video de los latinos diciendo que los españoles eran muy dramáticos, la verdad, o sea, cada video me lo vi, justamente hay un español que me encanta ver, porque me parece, por ejemplo, una persona muy, muy dramática y lo empecé a ver justamente por las cantidades insanas de azúcar que le echa a su café, curiosamente, y él fue uno de los que hizo 2 videos, ¿no? Diciendo que Latinoamérica, que le quería aclarar un par de cosas a Latinoamérica por la burla que le estaban haciendo, y sí, simplemente empeoró más, empeoró más la situación y el bullying, pero sí creo que me hizo, como te digo, me quedé en la parte superficial, no ok, sé qué pasó por ahí detrás o si hubo alguna explicación, pero también me hizo mucha gracia la forma en que lo manejaron. respondió, sí, España a la situación. O sea, también diría yo que me pareció así como bueno, demasiado, demasiado dramático. Sí, pues mira que, pues digamos que lo siento yo que una de las cosas que fomentó esa respuesta fue que el presidente saliera a decir como 3 o 4 horas después que no tenían como la causa todavía de qué era lo que había sucedido, ni mucho menos sabía cuándo lo iban a reparar. Entonces creo que de ahí sí parte esa angustia de si el gobierno no sabe qué está pasando, es porque es un ataque terrorista, es porque, o sea, ahí sí salieron los teóricos conspirativos,
a decir que ellos lo habían profetizado, que había empezado en Rusia, luego en Ucrania, y que habían empezado los ataques y que era una forma de desestabilizar el gobierno. O sea, se fueron por las ramas. Pero lo que yo entendí es que era nada más un tema de las resistencias que tienen los generadores eléctricos y todo ese tema, que hubo como una intermitencia muy fuerte, que no estaban preparados como su infraestructura para resistirla y por eso es que se dio el apagón. Que el apagón respondió más bien como un sistema de emergencia para que no fuese como un escenario peor, como que se hubieran quemado las centrales eléctricas y todo esto. Entonces fue algo más sencillo de lo que la gente pensaba. Yo siento que es que la realidad siempre aburre y como siempre aburre, pues la gente siempre está dispuesta a crear sus teorías conspiranoicas. Eso siempre va a pasar en todas las situaciones. Claro, y no, y había gente que decía eso, o sea, que habían entendido que debió haber empezado por Portugal y España porque iba a ser escalonado, entonces que después Francia, Italia y demás, pero pues la realidad es que después se arregló, identificaron como el daño que se había presentado y ya siguieron con sus vidas normales, pero si ver esas 6 horas cómo se les volvió un caos total para ellos, pues deja mucho que ver de esa realidad, de lo frágil que es la sociedad moderna en todos esos aspectos, como algo tan básico como perder un servicio público. Entonces, pues deja mucho que hablar, la verdad. Yo sí vi a la gente incluso un poco perdida, claro, como no hay luz, muchos no tenían internet, entonces no se ubicaban en las calles. También me hizo bastante Sí. gracia, no sé si lo viste, los chicos que se querían como calentar una leche y pareció un poco como un humano descubriendo el fuego. Yo tengo que decir que me reí, me pude haber reído con ese video de ellos preguntándose, ¿no será que la leche sí se nos calentará? Amigo, estás poniendo una olla en el fuego, se te va a calentar, o sea, Sí, es entonces conocimiento eso básico. muestra, pues, exacto, exacto. Pero sí es verdad lo que tú dices, muestra creo que la fragilidad y lo dependientes también a cosas, que estamos a cosas como el Internet. Por ahí también salió el mismo grupo, si no me equivoco, de la leche, a decir como no, nos íbamos a jugar, nos íbamos a poner a jugar Monopoly, algo así, un juego de mesa, Ujú. y tan pronto volvió la luz, fue como, ah, no, bueno, ya cada uno va a coger su celular y chao. Sí, era ver el nivel de dependencia que se tiene a la tecnología, a estos servicios. Y pues que innegablemente la mayoría de las personas no están preparadas y la que lo están se van al extremo de que sienten que definitivamente necesitan envolver su casa a un búnker completo, entonces de ahí no salen por semanas. Entonces, pues sí es ver lo que hablábamos, esa fragilidad y pues creo que está muy ligado también a esas creencias cerradas que tiene la mayoría de la población, que al ser tanta gente la que lo cree, se consolida como una verdad a medias pero una verdad al fin y al cabo para ellos. Por ejemplo, con algo tan básico como, no sé si en parte es un chiste o es verdad, quisiera creer que no es verdad, pero salió un reportaje donde un alto porcentaje de los estadounidenses no sabían que la leche provenía de la vaca y que había gente que decía, es absurdo que venga de la vaca, ¿cómo iba yo a creer que era verdad eso? Entonces, es muy chistoso ver cómo las verdades no son verdades porque lo sean, valga la redundancia, sino porque una gran cantidad de la población lo asumen, entonces se constituye como eso, pero pues en este caso se ve que pues que les estaba fallando la brújula en ese sentido. Bueno, pero es que yo también te voy a decir que es que la sociedad norteamericana es curiosita, porque sí también lo escuché específicamente de quién salió esto, fue de los norteamericanos, lo que tú dices, no estoy segura de si fue por hacerle meme y burla, Ujú. pero si fuera real tampoco me sorprendería. Si hablamos específicamente de Estados Unidos, no. Sí, Entonces sí, sí, tengo que decir que justamente por lo consumistas que son, sí tienden a tener algunos pensamientos bastante alejados de cómo funcionan ciertas cosas o bastante distorsionados. Entonces, yo sé que es total. algo funable decirlo, pero sí tengo que decir que sí, los norteamericanos, pues como todo, ¿no? No voy a decir que son todos, pero son una sociedad bastante, bastante curiosa y Ujú. también pues por conocidos que tengo que viven allá, sí sé que hay unas cosas que tú escucharías acá
y dirías como que eso no tiene ningún sentido, ¿por qué hacen eso? Y que allá pasan y son normales y son cosas del día a día. Total. Entonces, bueno, yo voy a poner un ejemplo que esto puede sonar una exageración, pero justamente si alguien cercano nos estaba comentando cómo de la nada una persona puede estar para ahí esperando el tren y puede llegar otra persona a intentarlo lanzar a las vías. Entonces, por eso también digo que es una sociedad bastante curiosa, los Ujú. norteamericanos. Sí, no, y digamos que deja mucho que ver todo el trasfondo que hay detrás de una sociedad que, digamos que su ideal político y social es mostrarse como superior a los demás y con tal de llegar a ese objetivo de una u otra manera intentan esconder debajo de la alfombra tristes realidades que pues de verdad hacen parte importante de su sociedad y que hasta el momento no han hecho nada, como pues es una realidad también el tema del poco manejo que se ha dado al tema de las drogas, donde hay ciudades que literalmente hay barrios donde decían que parecían ciudades zombies de personas adictas al fentanilo porque parecían zombies literalmente y grababan y era impresionante ver eso. Entonces son esos contrastes de se muestran como la potencia mundial en armamento, en medicina, en economía, pero socialmente pues siguen teniendo muchas deficiencias como la mayoría de países, con la excepción de que ellos tratan de esconderlas a toda costa. No, incluso hace poco estaba visualizando un video referente a esto y es que Amazon, dado que tuvo que subir tuvo que subir, ¿no?, algunos de sus productos, Ujú, subieron, decidieron en contra de las políticas de Trump mostrar cuánto de impuestos estaba pagando el consumidor. Muchos sí, estadounidenses pensaban que estos impuestos los paga el gobierno, pero no. Sí, esto también aclararlo, esto pasa igual en todas las economías del mundo. Los impuestos al producto que uno adquiere lo paga uno como consumidor, no el ujú, Estado ni la empresa, mucho menos la empresa, porque si no las pérdidas no tendrían sentido y las ganancias probablemente ni siquiera hubiera un margen para eso. ujú, Y dado a eso, pues también como que un reportero le preguntó a una persona de la bancada de Donald Trump que le explicara, ¿no? Por qué esto estaba pasando. Esta persona al final no desmintió que esto fuera así. Lo que hizo fue decir que Amazon estaba atentando contra ellos, haciendo algo así, que había dejado muy clara pues su posición, es decir, en que contra quién estaba en contra y bueno, me pareció bastante también como interesante, ¿no? Interesante en qué sentido, ver al consumidor diciendo como que, oigan, ¿cómo así que esto es lo que estoy pagando impuestos? Y que, por ejemplo, no fueran conscientes de que en efecto el impuesto pues lo paga uno. claro. Entonces eso me pareció curioso. Igualmente siento que es algo que le podría pasar a cualquiera, pero sí también dije como desde, o sea, qué tan sentadas damos las cosas que ni siquiera nos ponemos también a pensar en qué porcentaje estamos pagando de impuestos. Sí, es verdad, digamos que en esta sociedad donde queremos todo inmediato, lo queremos de ya para allá, no escatimamos en los gastos y mucho menos en qué es lo que estoy pagando adicionalmente. No, y por esa misma línea, pues, yo sé que parece que todo fuera referente a Estados Unidos, pero bueno, la verdad es que he tromado para muchas noticias. Yo creo que Mucho hay otra que cosa hablar. que, sí, otra cosa que me pareció curioso fue cómo se movieron las elecciones en Canadá. No sé si lo viste, pero realmente la gráfica es brutal, como la gente estaba convencida hasta enero de este año que iba a ganar los conservadores allí y eso no fue lo que pasó. O sea, al Ujú, final sí subieron los liberales, fue la movida y los politólogos obviamente son los que más saben de esto y de cómo algo así no podría pasar. Y al final, pues por las decisiones de Trump y cómo va manejando las cosas, los insultos que hubo a Canadá por parte de él y empresarios como Elon Musk, que ahora han decidido retirarse del gobierno, creo que por parte y parte, o sea, digamos que Donald Trump lo retiró por estrategia y Elon Musk se retiró por todo, pues toda la baja de acciones que ha tenido empresas como Tesla por la sí, mala visión que ha dado.
Pues entonces ahí también se nota cómo pegó eso en las elecciones, como cuando la gente se vuelve consciente y cae en cuenta de ciertas cosas, sí pueden hacer el cambio. Y esas encuestas, ese triunfo fue creo que la prueba de eso, que cuando la gente se le da por moverse, mira, eso no hay quien los pare. Sí, eso es verdad. Desafortunadamente sigue habiendo una realidad detrás de eso y es que muchas personas se mueven más por lo que digan las personas que admiran que por su propio juicio, por su propio criterio, porque pues es innegable que puede pasar, por ejemplo, en Colombia, que muchas personas se guían solamente porque tienen un sesgo de confirmación, un sesgo de autoridad, cuando ven a alguien que está en el Congreso, en el Senado, entonces sienten que si la persona está ahí y dice lo que diga, aunque sea una barra basada, pues ellos deciden confiar en su criterio y por eso es que uno ve personas que siguen tan ciegamente estos partidos políticos que aunque se les muestre evidencias, noticias, lo que quieran, van a seguir defendiendo a capa y espada a sus líderes porque creen que eso es lo único que ellos pueden hacer. Y pues es una realidad que no solamente pasa en Colombia, sino también como podemos ver, pues en diferentes países, sean una potencia mundial o no lo sea. Que yo no sé, y ahora que tú mencionaste a Colombia, yo no sé si por ahí viste el video rondando de los candidatos del Centro Democrático, las formas Ay, en las que se sí, referían y cómo Uribe los frenaba. hasta Uribe estaba angustiado con esa respuesta. Pero es que No, sí se dan pues, garras, o sea, la decir verdad es tenaz. que van a desaparecer a la gente o que venga, traemos la motosierra de Milei, o sea, son aseveraciones que uno dice, nadie con 5 dedos de frente va a hacerlas, mucho menos cuando ni siquiera son precandidatos presidenciales, sino que Tal apenas cual. están empezando a debatir a ver si pueden liderar su partido en las consultas. Yo creo que lo preocupante también, obviamente uno se ríe por no llorar, pero por ejemplo, como que por aparte estaba escuchando yo uno de los videos de esta señora, María Fernanda Cabal, Ujú. y me parecía impresionante cómo la gente la defendía cuando ella decía, hay vagos en las universidades que llevan repitiendo hasta 64 semestres. Y lo que yo me planteaba con los comentarios de la gente, lo que tú acabas de mencionar, la gente defendiéndolos, yo decía, Sí. la gente no es capaz ni siquiera de hacer un cálculo o de pensar de que 64 semestres, estamos hablando uno de algo imposible, que está diciendo esta señora, de gente que básicamente estaba mencionando a universitarios que tiene becado el gobierno y que llevan 64 semestres estudiando y que son unos vagos por mantenerse en eso, ¿no? En lo que se conoce como el eterno estudiante. Ujú. Pero pues uno, eso no es posible, no hay pruebas de que ningún estudiante se haya mantenido durante 64 semestres y creo que si hablamos de vagos, hablemos de los vagos del Senado y del Congreso. Esta gente sí que le hace perder dinero al país. De hecho, Ajá. al año le hacen perder como 1.2 billones aproximadamente de pesos al país cuando no asisten a las sesiones o simplemente en medio de las sesiones se levantan y se van. Entonces sí, también la verdad sí me impresiona cómo la gente, pues es que siento que es un poco el pueblo dándose palo a sí mismo, ¿sabes? Entonces, por ahí también cuando vi los videos dije, intento no mirarlos porque me da como que me molesta bastante, más que personajes como estos que ya me parecen bastante desagradables, Ujú. la gente en los comentarios como parece tan sesgada. No, y que se van al extremo, o sea, ya ni siquiera lo defienden con bases, con argumentos, sino que se van a las groserías, a los insultos, a las amenazas, por convencerse a ellos mismos ciegamente de que lo que dice su líder político es la única verdad, y pues no es así, sobre todo porque va de lado y lado, o sea, tanto derecha como izquierda, porque el que a día de hoy siga diciendo que Petro es la mejor alternativa que ha tenido Colombia para ser presidente, pues digamos que está navegando en las mismas aguas que los seguidores de Cabal. Pero De Uribe, creo yo sí, que en tienes parte razón. es por esa ignorancia, porque si tú le preguntas a gran cantidad de personas, incluyéndome por ahí, uno ni siquiera termina de entender bien cómo funciona el Congreso, el Senado, quién aprueba qué, cuáles son sus funciones. Y eso mismo hace que desde la ignorancia del pueblo, pues ellos se sigan manteniendo en sus privilegios, porque
ya hay muchas, muchas noticias con videos, con fotos de congresistas que llegan y se acuestan a dormir o a jugar videojuegos en las plenarias y nadie hace nada, no pasa nada, no hay sanciones, no hay represalias. Entonces, la gente se acostumbra a que ese es el pan de cada día, que hay un término en psicología que se llama la desesperanza aprendida, que es cuando tú aprendes que hagas lo que hagas, el resultado no va a cambiar, te resignas y simplemente te dejas llevar por lo que suceda. Y creo yo que muchas personas, al menos en nuestro país, que es donde más uno puede analizarlo a detalle, viven Ujú. así, con esa desesperanza de que no importa si apoyo a uno o a otro, el país va a seguir como está, la angustia, la incertidumbre, la economía va a seguir en declive y pues no me dejo llevar por la preocupación o por el interés de querer aportar algo socialmente o políticamente hablando, sino que simplemente hagan lo que hagan en el gobierno, lo importante es buscarlo el pan de cada día. Y pues también por otra parte está la realidad de que mucha gente no tiene ese privilegio de sentarse a leer una nueva ley, un nuevo debate, porque Es pues lo verdad. que hemos hablado muchas veces, hay personas que tienen que tener hasta 2 trabajos al tiempo, pues, para poder sostener a su familia y para medianamente tener las prestaciones básicas, que ni siquiera son 3 comidas al día o tener todos los servicios, sino lo medianamente básico es alcanzar a tener un techo donde descansar y una, máximo 2 comidas al día. Conozco personas y creo que sí lo voy a apuntar, por ejemplo, ese tipo de pensamiento a las personas mayores, que los he escuchado decir, no, yo no voy a votar porque yo llevo 50 años en este país y siempre es más de lo mismo. Exacto. Entonces, sí, la verdad es que eso sí es un pensamiento bastante arraigado, al igual que también siento que hoy en día hablar de política se ha vuelto incluso como cuando hablas de dinero. Yo sí he tenido situaciones incómodas en donde por hacer un comentario, donde no apoyo, por ejemplo, porque me pasó con un señor a la ultraderecha, esta persona literalmente no sé qué pensó, que le entró a su cuerpo, pero directamente se paró de la mesa y se fue. Entonces, y estoy Es que hablando de una persona mayor, o es sea, como si uno mayor los insultara a ellos, ¿no? O sea, la reacción que exacto, tienen sí. es una cosa loca. No fue, de hecho, pues uno se queda, digamos que, pues yo dije como, bueno, qué pesar que años viendo de pronto situaciones en este país con el gobierno te hayan llevado hasta ese punto o tu creencia sesgada te haya llevado al punto de que no se puede mantener una conversación normal, sino que tengas que incluso del enojo que te da, que estén hablando mal de, pues, del partido político en que tanto confías, te tengas que parar de una mesa y dejar a la persona ahí con la palabra, pero bueno, sí pasa con situaciones casuales como con la edad, que también, también en temas de cultura me ha pasado así, no me espero menos Ujú. de política, entonces bueno. Yo quiero anclarlo con otro tema que vamos a hablar, que es de la serie Black Mirror, que en lo Ujú, personal yo nunca la había visto. Michelle fue la que lo propuso aquí, me tal cual. traumatizó varios capítulos que vi, pero enganchándolo un poco con lo que venimos hablando de política y demás, Ujú, hay un episodio específico donde todas las personas, es como una sátira a esas rutinas que tienen todos de descanso, me distraigo con redes, voy y trabajo y se repite el ciclo una y otra vez, que básicamente eran personas que su trabajo era pedalear y así ganaban dinero que lo podían gastar en comida o en entretenimiento y bueno y demás. Pero pues lo que me parece interesante ahí es ver cómo el protagonista, al ver como una injusticia social que fue con la chica que le gustaba, que ella fue a un concurso de canto y básicamente la llevaron hacia el tema de prostitución y demás. ujú, Ver tal cómo su cual. ideal y su obsesión, porque de hecho se obsesiona, porque pues para llegar a ese concurso tiene que hacer un montón de cosas y demás, que esa obsesión no llega a nada, porque él llega efectivamente al concurso, hace su crítica, hace su ataque, y lo que hace la sociedad es tomar ese personaje y convertirlo en parte de su entretenimiento. Entonces, al final de la serie, él, con su crítica y con su forma de ser, lo único que consiguió fue un programa de televisión donde
pues él ganaba, tenía todas sus comodidades y dejó a un lado ese interés particular de querer cambiar un poco las cosas y pues desafortunadamente eso pasa en la gran mayoría de las personas, ¿no? Entonces tienen un ideal fuerte y demás, pero pues se dejan llevar por ciertas comodidades o en el camino es muy fácil que se desvíen cuando se les dan unas oportunidades que claramente no hubieran tenido en otras circunstancias o en otros momentos y pues abandonan como ese camino que querían de transformación social y bueno, el cambio que querían representar. Entonces sí me parece muy interesante porque es como ese famoso análisis que hacen de la carrera de las ratas, donde pienses lo que pienses, analices lo que quieras o la filosofía que tengas, pues todos van en un mismo círculo vicioso hacia lo mismo. No sé tú cómo lo ves. De hecho, yo lo propuse, Black Mirror, porque para que nos entienda, esta es una serie distópica. Entonces, lo que hace es mostrar lo que causa la tecnología, pero llevándolo al límite. Eso Sí, probablemente pasaría donde tuviéramos ese tipo de tecnología y se lleve, y al humano le encanta ser así autodestructivo. Entonces, esa es la razón también por la que lo propuse y opino, digamos que ese capítulo puntualmente del que estás hablando también es una crítica a reality show, sí, a reality shows como The Voice. Em, sí, entonces, justamente cómo toman, y creo que lo hemos visto también incluso en varios artistas, cómo se toman para hacer música y terminan creando este producto industrial para retener plata y ganar como se pueda por todo lado, no solamente por la música, sino por merchandising, vendiéndonos personas que no son así en la vida real, ¿sabes? Como las personas total. súper perfectas, súper puras y bueno, en realidad sí, la vaina termina en otras cosas, incluso ya se saben que muchos artistas han terminado en problemas mentales graves, graves, graves. Incluso hace, no sé cuánto tiempo ha pasado, diría yo que hace unos meses, desde la muerte, por ejemplo, de el integrante de una banda de One Direction. De One Direction, sí. Exacto, que salió de un reality de estos. Y si era por un tema, pues, de salud mental y vicios, lastimosamente. Entonces, sí lo propuse porque me parece, pues, es una de mis series favoritas, tengo que decirlo. Y aquí, por ejemplo, de la última temporada que salió hace como unas 3 semanas, el primer capítulo me pareció también, brutal, pero Ujú. antes de irme a ese primer capítulo, sí me gustaría como preguntarte, y que te viste el primer capítulo de la ese tuvo que haber sido de la primera Temporada. temporada, ¿sí? Sí. Donde se tienen como unos aparaticos que se ponen justamente aquí en la sien y que tú puedes recordar, ¿no? Lo que hiciste ese mismo día, pero en la mañana, o el día anterior, o hace 3 días. Si existiera ese tipo de tecnología, ¿tú la utilizarías? Yo creo que yo no por el nivel, o sea, yo soy una persona un poco ansiosa. Entonces, Ujú. creo que si tuviera al alcance ese nivel de tecnología, me volvería peor de ansioso. Y creo que algo así le pasa al protagonista en el capítulo. O sea, se obsesionó tanto con una idea que tenía que el programa le da la razón al final. Efectivamente, él lo que quería indagar básicamente era si su esposa pues le había sido infiel con un ex, porque mostraba pues demasiado interés en él versus cómo se comportaba con él cuando llegaba. Entonces, pues yo personalmente creo que no lo utilizaría por eso, por el nivel de obsesión que puede llegar a repercutir y porque de una u otra manera, algo también que me parecía impactante era como la pareja principal, por decirlo así, tenía que recordar como sus épocas doradas de sus relaciones sexuales para poder tener relaciones sexuales. Bueno, Entonces, eso es está muy brutal. impactante porque ahí Sí, define una realidad y es que para todos la época, o bueno, para la mayoría de personas, la época pasada siempre la percibimos como mucho mejor de lo que vivimos hoy en día. De una u otra manera siempre tenemos ese pensamiento de nostalgia, de remordimiento, de tal vez haber aprovechado mucho más, pues lo famoso que se dice, ¿no? De hubiera aprovechado más la etapa del colegio, la etapa de niño, porque pues el cerebro, obviamente, en su afán de buscar dopamina también,
nos hace recordar por lo general, omitiendo aquellas cosas que eran desagradables y resaltando con detalles, inclusive a tema olfativo y sonoro, los recuerdos positivos, porque pues claramente si uno piensa en el pasado, uno va a resaltar más aquellas cosas que recuerda con, con Eso amor que sí, aquellas cosas que fueron de pronto traumáticas, pero que si uno eso es lo verdad. analiza objetivamente, pues las cosas no eran tan felices como uno piensa que lo fueron. Yo tengo que decir que lo utilizaría. Mira que mi respuesta es contraria. No soy Ok, una persona nostálgica al pasado. Nunca lo he sido. Incluso recuerdo que cuando salí del colegio sentí un respiro y dije: "Guau, por fin". Realmente sí, ok, sí, realmente fui esa persona y con los años, cada que me reúno con amigos que son del colegio, sí recordamos obviamente esos buenos momentos, pero creo que cuando los hablamos también digo como, bueno, qué chévere que vimos estos momentos felices, pero definitivamente no volvería al colegio. Hablando con un familiar, me acuerdo de regreso de unas vacaciones, él me dijo, él, por ejemplo, me decía: "Michelle, yo jamás volvería a mi infancia". O sea, mi infancia fue la peor etapa de mi vida. Todo lo recuerdo muy triste, pues, por situaciones, ok. personales que tuvo que volver. Y Ujú. me dijo: "¿Tú extrañas tu infancia?". Me recuerdo que me preguntó este familiar y yo le dije: "No". Le dije: "Ahora que lo mencionas, creo que me pasa lo mismo que tú, pero, pues, tampoco diciendo como todo fue malo, sino Claro, también diciendo como que no, o sea, la verdad no repetiría, momentos. Lo que fue feliz, qué chévere que haya sido así, lo recuerdo muy bien, esos momentos, y los que fueron tristes, sí, soy de las personas que, bueno, me sirven para no volver a repetir, ciertas cosas que de pronto me hicieron pasar mal, ya sea por mi forma de actuar o X, y ya, para mí eso ya quedó ahí y listo. Entonces, sí, la verdad, y bueno, puede ser un poco así como egocéntrico, pero sí, mira que bueno, no egocéntrico, es que no me considero una persona nostálgica, ¿sabes? No, si me muestran pero cosas del pasado, no digo como: "Ay, quisiera volver ahí", no. entonces, ¿para qué lo usarías? Yo sí soy una persona que, es que me encantaría, por ejemplo, utilizarlo para recordar, ciertas porque sí soy una persona que, por ejemplo, tiene ideas y no siempre cargo con un cuaderno, que, puede ser esto una mala práctica, y Ah, ok, ok. se me fue la idea, eh, y muchas veces tampoco como que tengo el celular muy a mano para apuntármelo en notas. De Sí, todas formas, me ha pasado que se me pierden las notas cuando lo hago en el celular, porque sí me ha sucedido eso. Entonces, sí lo utilizaría para esos momentos donde siento que he tenido una buena idea y lastimosamente se me ha escapado por no tener en dónde anotarla, para eso específicamente. Pero ahora, si me ok. preguntas que si para recordar momentos de mi vida, no. Sé que no lo haría para eso. Me daría, la verdad, mucho cringe utilizarlo para eso. No, y que además la serie hace algo muy interesante y es como se volvía un tema de presión social el mostrar tus recuerdos abiertamente y el empezar a explorar ese pasado que todos querían revisar. Siento yo que eso también pasaría muy probablemente porque pues la sociedad en cierta parte pues también tiene esa necesidad constante de saber lo que está haciendo el otro, de comparar y de ver cómo mis recuerdos tal vez pueden ser mucho más felices que los de mi vecino o de la persona que no me cae tan bien. Entonces creo yo que eso también daría pie a muchos aspectos relacionados. Creo yo que también hay un punto positivo donde muestran cómo lo utilizarían como sistema de seguridad para Sí. permitir que las personas entren a vuelos y eso es un punto muy a favor, pero sí me dejó un poco rayado la obsesión que tuvo el chico y cómo dentro de su solución al final del capítulo fue decir, no, me voy a quitar esto porque si no, no puedo vivir, porque básicamente, pues resumiendo el final, evidentemente la esposa le fue infiel con el ex, él decide separarse, pero vive un tiempo considerable con los recuerdos activados de la mujer, del hijo. Entonces, pues se enganchó a un pasado que ya no tenía, se obsesionó con él y pues encontró una salida que quién sabe si le funcionaría o no, que fue pues quitarse el dispositivo al final. De hecho, yo sí me imagino en nuestra sociedad, en la actualidad,
el típico grupo de amigas o amigos, ¿sabes? Diciendo como, a ver, muéstrame los momentos en que has estado con él para ver si te está engañando o no. La verdad, sí, Sí. sí lo muestro un poco así. Y lo que tú dices, igualmente sí es muy normal que la gente sí viva de la nostalgia, y probablemente sí la cosa es completa, es que es justamente lo que muestra Black Mirror. El tema sí iría por ahí. Y lo otro, el aspecto que tú mencionaste de seguridad, eso sí sería, si lo utilizáramos bien para lo que debería ser, Ajá, sí sería algo brutal. O sea, tú imagínate claro. que haya un criminal asegurando que no hizo algo y pues tener una tecnología de esa forma mostraría si lo hizo o no, con toda certeza. Eso, pues para el tema de un avance social, porque la gente sí tiende a actuar diferente cuando sabe que está vigilado, sería brutal. Pero sabemos que, como muestra Black Mirror, no se iría por ese lado. Además de que, justamente enganchándolo con el otro tema del que queremos hablar, como en la reunión que tuvieron los amigos, como una de las personas casi que señaló, juzgó y criticó a otra por no tener el dispositivo como la mayoría de las personas. Sí. Y haciendo sus comentarios típicos de voy a dar mi opinión sin ofender, pero buscando ofender claramente, em, hacía ese rechazo hacia otra persona que pensaba totalmente diferente. Y creo yo que uno de los temas que más da pie para eso justamente pues es todo lo relacionado con la religión, mis creencias espirituales y demás, pero no solamente por el tema de la exclusión, sino de lo errado que está hoy en día muchos sistemas, digámoslo así, organizacionales de las religiones y cómo desafortunadamente pues estas estructuras, porque pues se puede hablar de todo, desde la iglesia más pequeña hasta la más grande, pues han sabido sacar provecho de esas creencias y de una u otra forma pues se han lucrado a costa de personas que tienen una fe muy arraigada en que las cosas pueden cambiar si creen que hay algo más grande que ellos y pues depositan su fe y su dinero en estas iglesias y pues terminan siendo estafados. No sé si conoces experiencias de ese tema. Sí, digamos que incluso hay religiones que me parecen curiosas, como la cienciología, estas últimas semanas, por ejemplo, esto es un caso real que todo el mundo lo puede ver. Algo Ujú. que ha estado, por ejemplo, pasando con Justin Bieber es que el tipo se alejó de su marca Drew House, muy conocida, por querer meter a su pastor a fuerza Sí. en este negocio, así su socio no estuviera de acuerdo. Entonces, básicamente su socio también lo que hizo fue buscar picarlo, metiendo a su anterior manager. A Justin Bieber esto no le gustó. Entiendo yo que es una persona que tampoco está como en un buen estado mental Mm, y pues obviamente uno no lo conoce, ¿no? Es por videos que pues también uno ha visto y algunos comentarios. Y nada, pues lo que sí es una realidad es que el tipo ya dijo abiertamente que no hace parte a Drew House porque ya no lo representa. Es una marca que ok. ya no se siente como su casa. Y todo esto pues sucedió por el tema de la religión. Se sabe que la iglesia donde asiste es una iglesia que sí suele manipular a famosos. Es una iglesia de Beverly Hills. De hecho, creo que se llama Beverly Church, si no me equivoco, es como se llama la Ok. iglesia, y van famosos, pero no solamente no es la única, por ejemplo, hay religiones como la cienciología, donde también están famosos y se especula de que cada que un famoso pues se quiere salir, lo que hacen es decirle como, oiga, usted no puede salirse porque en realidad cuando usted inició en esta religión, pues nosotros lo que hicimos fue tomar mucha desinformación, o sea, le preguntamos muchas cosas, sabemos qué cosas ha hecho mal, y como usted es una figura pública, si no quiere que lo saquemos a la luz, más vale que se quede y nos siga dando su dinero Imagínate. y promoción. Entonces, sí, incluso también hay un caso, mira que hay un caso de una persona que estudió donde estudiamos. Hace, pues imagínate, si con nosotros ha pasado hace años, ni te digo, esta persona fue de las primeras promociones, Ok. que sé que tiene familiares que están ahí en el tema de las iglesias cristianas y no lo hacen precisamente porque crean, sino por el tema de dinero. Entonces, sí, por ahí también me enteré hace ya también un tiempo de que estas personas eran también de esta clase. No, si te soy sincera, no me sorprendió. Yo ya dije en el video pasado que no soy una persona que está tampoco como, o sea, no, ni odio la religión, ni la amo, simplemente no hace parte ni de mi vida, ni mis pensamientos. Ese es en el punto en el que estoy.
pero Ujú. sí es cierto que uno lastimosamente tiene que escuchar bastantes cosas negativas de cómo se aprovechan de la fe o de los momentos de debilidad de una persona para sacar dinero. No, y yo lo viví de cerca, no, pues afortunadamente no sucedió nada hacia mí, pero sí vi en una iglesia bastante reconocida como le pedían a las personas que en medio de ese proceso como de oración, de adoración a Dios y demás, siempre hay un momento donde hablan del diezmo y la ofrenda y donde de una u otra forma también lo que hablábamos, la presión social de sentirte culpable por no diezmar en comparación a otros. Y como resaltaban de cierta manera que había niveles de bendición. Entonces, el que podía dar unas monedas y todo, pues era como el nivel más bajo de bendición, pero los privilegiados que iban a recibir la gran bendición ese mes o esa semana eran aquellos que tenían la posibilidad de dar 1 millón de pesos ese día o cosas así. Entonces sí me parece impresionante ver cómo habían personas tan obsesionadas con eso que ciegamente iban y daban el dinero y uno decía, pues es desafortunado porque si la persona que está parada en la tarima realmente diera el mensaje que pues va asociado a la base de esa creencia, pues nunca le estaría pidiendo esas cantidades de dinero, ni mucho menos prometiendo a las personas pues los resultados que iban a venir, porque pues claramente una cosa no tiene que ver con la otra. Y es muy curioso ver cómo en iglesias directamente te dicen, si usted no diezma, está robando a Dios, si usted no diezma, entonces se está cerrando las puertas del paraíso y pues son temas muy delicados porque lo que hablamos, hay personas que no tienen tal vez los conocimientos ni las herramientas para poder hacer un análisis crítico de qué me están diciendo allá, sino pues en teoría la iglesia es un lugar seguro para mí como creyente, pues voy porque creo que las personas que están al frente tienen ese conocimiento y pues voy a ir tranquilamente a creer lo que me digan y a seguirlo. Entonces sí me parece pues un tema muy delicado y que pues afecta considerablemente a muchas personas. Yo lo que veo y que es notorio es que básicamente las personas que caen son las personas que están en un estado vulnerable, puede ser económico, que es mayormente cuando pasa, o también mental, por supuesto. Yo no sé tú cómo lo veas. Pues es que mentalmente siempre hay un tema ahí, es que lo que hablamos, ¿no? De una u otra forma todos tenemos distorsiones cognitivas, que es alteraciones de la realidad o mi percepción de lo que creo que es la realidad. Entonces, muchas personas sienten que siempre una persona que tenga traje o que esté en la tarima o que previamente me hayan dicho es Pepito Pérez con máster, doctorado, especialización y demás, pues yo le voy a dar más peso a lo que esa persona me diga que si me lo dice la persona que está sentada al lado mío. Y esto hace que muchísimas personas vean la necesidad de seguir ciegamente lo que le están diciendo. Y lo que te decía, más por la presión social, porque es que claramente en las iglesias, como en todo lado, pues uno siempre está mirando qué está haciendo el otro. Y hay personas que les pasa que si ven que una persona puso un billete de 10.000, pues ella, en comparación, porque como es mejor samaritano que el otro, pone un billete de 20.000. Y así sucesivamente hasta que llegan a estas famosas cadenas ¿cómo es que le llaman a eso? Como de es como una inversión, pero no me acuerdo en ese momento cómo se llama, que es lo que te decía, que cogen a un grupo de 50 personas y dicen, los primeros 50 que vengan corriendo a la tarima y traigan tanta plata, van a ser los que realmente vean la bendición de Dios esta semana. Entonces se vuelve un tema súper complejo de manejar y he visto casos, así como lo que hablábamos alguna vez de un episodio sobre Yados, hay iglesias que llevan a la bancarrota a las personas a Sí, punta tal de cual. estas creencias y estas falsas promesas que pues claramente pues nunca se van a cumplir porque es que pues ya hablando un poco más de la religión pues Dios no se mueve de esa manera porque si no pues claramente el que tenga más plata pues tiene la salvación asegurada y el pobre pues va a seguir más pobre y más arrastrado hacia lo que no quiere que es pues el infierno según esta creencia. Yo también creo que pega bastante el tema familiar, o por lo menos en países religiosos, porque también he tenido que escuchar de familiares de, mire la ofrenda que yo di, o el diezmo, o es que hice un pacto económico, y por eso es que Dios me está bendiciendo.
Y siento que Ujú, eso también pone una presión en uno. Digamos que en mi caso sí he tenido de las 2 partes, o sea, que escucharlo de parte y parte, tanto de personas externas, pero que de pronto son cercanas sí. o han sido cercanas, porque en realidad, si te soy sincera, ya a este punto estas personas no hacen parte de mi vida, pero Ujú, también de familiares. Y por más de que digamos que con un familiar uno quiera romper la relación, no siempre se puede del todo, ¿sabes? sí, es Sí o verdad. sí uno resulta encontrándoselos en viajes o en algunas reuniones o eventos que pues hay que compartir como bodas y cosas así, y todavía uno tiene que escuchar este tipo de cosas que, bueno, en mi caso ya también las paso como por alto, es como que, bueno, sí, lo que digas. No, y que desafortunadamente algo que sí pasa es que con que una sola vez que yo haga esta ofrenda, ya, ofrenda es como se llama, con que yo haga esta ofrenda y si me pasa algo bueno esa semana, ten por seguro que ahí la iglesia ya tiene una persona que el resto de su vida va a seguir ciegamente haciendo estas donaciones o estas ofrendas, porque lo que explicamos también en un episodio pasado, ese condicionamiento de hice algo, hubo una respuesta, voy a seguirlo haciendo hasta que vuelva a tener esa respuesta, que en este caso es prosperidad, buenos negocios, más dinero, etcétera. Es muy Y pues, parecido al horóscopo, ¿no? sí, 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 a mí me parece curioso porque siento que el horóscopo sí tiene cosas interesantes. No digo que crea Ujú. en él, pero sí me parece curioso cómo hay generalidades que uno como que a veces se siente aludido. Pero pues justamente es por eso, porque son generalidades Sí, tal y por cual. probabilidad en algún momento pues se tiene que caer algo de lo que digan ahí. Exacto, eso es. No, es que me sonó cuando pusiste ese ejemplo, me hizo acordar, sí me hizo acordar al horóscopo. Curiosamente, mira que sí tengo personas cercanas que creen bastante en eso y me hace mucha gracia. Incluso recuerdo, y tú me hiciste acordar, hace como, no sé, hace como 2 trabajos tenía yo compañeros que eran así y llegaban con el periódico, eso me hacía mucha gracia. Llegaban ellos Sí. con el periódico y yo, bueno, ya que llegó con el periódico, lea pues mi horóscopo hoy. Me jugaba la risa, me jugaba yo de la risa cuando estaban leyéndolo, porque lo que tú dices era muy general. Es como que si hoy, tipo, si hoy te esfuerzas más, entonces el día tira mejor y lo terminarás bien. Pues, Ujú. hombre, entonces eso me hacía muchísima gracia y me sonó muchísimo el ejemplo así hacia al horóscopo que es mentira. O sea, Tal. entonces a mí, pero me hace gracia, te lo juro que me hace gracia. Y si alguien No, me dice como venga y se lo leo, bueno, y hágale. toda la ciencia que tienen detrás, ¿no? O sea, eso de las cartas astrales y Mercurio retrógrado y soy ascendente en Sagitario y no sé qué vainas. O sea, me parece muy chistoso porque es que la gente, lo que hablamos, el ser humano siente la necesidad de creer en algo superior a, porque si no, carece de sentido mi existencia y por consiguiente todo lo que yo haga no sirve para nada. Entonces hay gente que llega al punto donde enfoca su fe, por ejemplo, en este tema de los horóscopos y demás, y es tan chistoso como tienen esa necesidad de una respuesta espiritual a sus necesidades, que yo he visto en TikTok lives donde hay una persona con cartas de Yu-Gi-Oh, de este juego de cartas anime, Sí. leyendo el horóscopo y la gente le decía, no, es que estoy pensando si mi marido es infiel, sacaba una carta de un muñequito X y le decía, efectivamente, como salió tu muñeco, tu esposo te está haciendo infiel con esto, esto y esto. Y pues se vuelve una locura total porque la gente empieza a reafirmar tanto sus creencias en esto que terminan creyendo en cualquier tipo de locura y barrabasada que les digan. Y creo yo que en parte por eso es que también se liga mucho con lo que hablábamos de la política, de la necesidad de una persona de seguir a un líder que creo yo tiene mejores herramientas y mejor preparación que yo. Entonces, por eso lo sigo sin cuestionarlo o lo sigo sin pensar en que tal vez no es tan perfecto como me lo están pintando. Igualmente yo también, y mi conclusión respecto a esto es que no considero que todo sea malo, ¿sabes? Si de pronto la creencia en una religión sí te ayuda a avanzar o te hace mejor persona, que lo he visto en muy pocas personas que aplica este ejemplo, yo digo qué bien, ¿sabes? Qué bien que esa persona tenga su fe puesta en lo que sea que crea, Ujú, para avanzar, porque lo he visto como ejemplo, ¿sabes? De pronto hay iglesias donde dice como, oiga, ¿usted cómo va a permitir que, por ejemplo, el ejemplo que tú
ponías que el del lado tenga no sé cuántas casas y no sé cuántos Sí, carros moviéndose en fe y usted no. Y hay gente que incluso ha tomado esto como impulso, por ejemplo, para ir y averiguar y organizar sus finanzas y comprarse un apartamento. Y como te digo, son muy pocos ejemplos los que he visto, pero sí tengo que decir como, oiga, en ese caso funcionó, ¿sabes? Funcionó esa comparación y esa persona realmente lo logró y se organizó gracias a que lo compararon y dije, y yo digo qué bien. Pero son casos muy específicos. Incluso yo diría que los que he visto los contaría con una sola mano. Pero en esos casos yo digo, oiga, si usted es una persona con esa capacidad de que esas creencias lo lleven a ser mejor persona o superarse, qué bien. O sea, si lo claro. puede aplicar así, adelante. Pero pues la mayoría no es así. No, y yo creo que también es una invitación a no tragarse entero lo que te dicen, independientemente sea la persona que sea, em, porque pues nadie tiene la verdad absoluta y más cuando te están vendiendo un negocio detrás de algo que en teoría no tiene nada que ver, como el tema de la religión. Porque pues créame que una iglesia que realmente esté centrada en los principios que son, pues jamás les va a condicionar su fe o sus creencias o el propósito de Dios en sus vidas con base en qué tanto dinero usted tenga en su cuenta bancaria o qué tanto dinero está dispuesto a darle a la iglesia. Eso sí es una realidad y pues creo yo que también es una invitación a hacer esa pausa y reflexionar en, venga, ¿realmente estoy haciendo esto por mi convicción en la fe que tengo a Dios? ¿O simplemente por la desesperación de intentar ver algo diferente en mi vida sin yo cambiar o sin yo hacer algo diferente? No, tal cual, eso sí, eso es verdad, como tú dices, yo siempre, es que aquí, pucha, yo lo que comentaba también el video pasado, el problema es que sí he tenido gente que dice como que es que usted es muy tibia, pero pues no es que uno sea tibio, sino que también, hombre, si no hace parte de mi vida y de mi día a día, ¿qué le puedo decir? Eso es lo que también digo, es como que no puedo, como que mi punto sí o sí va a intentar ser lo más neutral que pueda, porque como no está dentro de mis pensamientos, em, pues no es como que yo le diga, no, es que yo tal cosa, entonces váyase por esa religión, o yo vi esta otra cosa, entonces dejé de creer completamente, pues como, como en realidad sí es algo muy neutral en mi vida y pues no hace parte de mis pensamientos, pues, ¿sabes? Es como que es imposible no mostrarme tibia, como muchos me han dicho. Entonces, pues yo creo que es eso, ¿sabes? Es como todo. Si eso le ayuda a ser mejor persona, a salir adelante, pues, oiga, bienvenido. Y si es lo contrario, si simplemente le pone a usted, es su forma fácil de ponerse una máscara, pues a evaluarse, ¿no? Si es Total. eso en lo que quiere creer o en lo que quiere ser una convicción para toda su vida. Entonces, eso es más o menos lo que yo diría. Es que en este punto sí, es que no hay mucho más que, la verdad, no hay mucho más que yo le pueda agregar por ahí, más de lo que he visto y bueno, si te soy, bueno, como si hubo un momento en mi vida en que sí también estuve en las religiones, pero Ujú, sabes que curiosamente son momentos que no recuerdo, es como lo típico, ir a la claro. iglesia, bueno, no sé, pero es que como uno lo hacía más por tema familiar, si te soy sincera, no es como que recuerde mucho y lo poco que recuerdo, pues no lo recuerdo ni bueno ni malo, o sea, para mí era una Ok. obligación más, ponle. Yo ya sabía que el domingo iba a tener que estar en la iglesia a las 8 de la mañana y como era pequeña iba a entrar a la escuela dominical y bueno, Ah, sí, sí, entonces sí. no, pues para mí no hay mucho más que eso, la verdad. Pues sí, no, igual es, es importante entender que pues cada quien puede creer en lo que quiera y pues el límite Total. está en que no me vengas a imponer a mí tus creencias y mucho menos a la fuerza, que es como desafortunadamente muchas personas intentan acercar a otros a su religión, a un poco a lo maldita sea y pues eso nunca termina bien en este caso y pues nada, yo creo que para ir cerrando sí nos gustaría saber y nos dejan en los comentarios si quieren que analicemos más a detalle esta serie de Black Mirror, porque pues nos quedamos cortos en la cantidad de capítulos que tiene y de Total. información importante que nos puede dar aquí para hablar horas y horas. Y también en otro video podríamos hablar un poco más acerca de religiones
curiosas, como la cienciología, que también daría para otro video, cómo funcionan, así como hicimos el de tipo como el de Yados o este tipo Total. de personajes que parecen casi sectas, entonces ahí sí quedan abiertos los comentarios. Y nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.